Marcelo Ramal está con nosotros en nuestros estudios. Estábamos hablando fuera del aire, Marcelo, una persona que conocemos hace muchos años, y la verdad que hay algo que uno tiene que decir de la izquierda y de muchos candidatos, que lo mismo que dicen fuera del aire lo dicen públicamente. Son un partido en ese sentido que realmente son muy transparentes en lo que dicen, en lo que cuentan y en lo que transmiten al público. Marcelo, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. En un día, la verdad, difícil, no Sí, para ¿no? mí, creo que Sí. para todos los argentinos, ¿no? Siguiendo con mucha expectativa, con angustia, te diría, Sí. las novedades que llegan del sur. Y bueno, naturalmente también reflexionando sobre todos los acontecimientos de estos 78 días desde que desapareció Santiago Maldonado, y tratando de sacar las conclusiones del caso y, por supuesto, pensando en cuáles son las medidas y las cuestiones que hoy se tienen que plantear para que haya justicia. Marcelo, fuiste el que pusiste en el debate el foco sobre Santiago Maldonado, sobre qué es lo que pensaba el gobierno, y la candidata Elisa Carrió te respondió algo políticamente que tal vez hoy desde el espacio se vayan arrepintiendo. Escuchemos qué pasó en ese debate. Nosotros luchamos contra las mafias en los sindicatos, poniendo el cuerpo nuestros compañeros. Yo quiero la aparición no la de vimos, vida. No la vimos a Yo usted. quiero con la pero aparición tampoco con la vida, y vimos, estoy trabajando tampoco en la eso. vimos en este tema. Yo no la vi pedirle explicaciones a su gobierno. Soy no la la vi. autora El del tratado sobre desaparición quiere decirle, forzada y el su periodista jerarquía Santiago constitucional. Fioriti la llamó por teléfono en Clarín. Le preguntó por el tema y usted lo único que hizo fue defender a Patricia Es que no Bullrich. sé si está en Chile. Esa es la realidad. No sé si Esa está es la en realidad, Chile. y usted le debe una explicación Cuando al electorado sepa, suyo. cuando Usted sepa que le no debe está una en Chile, explicación voy a al hablar. electorado sobre este tema. Ramal, el minuto para responder a Carrió. Su minuto, Carrió. A ver, si existió un hecho por parte de alguien de Gendarmería, tiene que ir preso por asesinato y el resto tiene que ir por encubrimiento. Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. A ver. Y bueno. nosotros queremos con vida. ¿Saben qué pasa? Y se lo ruego a toda la nación. Hay algunos que quieren muertos y nosotros queremos vida. Hay un periodista que dijo, no tuvieron un muerto, pero tienen un desaparecido. ¿Se da cuenta Nosotros para qué no sirve la queremos izquierda? argentinos muertos. ¿Se da cuenta para qué sirve la izquierda? Para preguntar lo que nadie quiere preguntar. Y ahora, Marcelo, cuando pasan los días, nos encontramos con estas noticias que vienen del sur. ¿Qué pensás de esa pregunta y de esa reflexión que hizo Carrió y de lo que vos le dijiste para lo que sirve la izquierda? Sí, esto último se lo dije porque en realidad ella en una Pregunta. parte anterior, cuando yo primero le pregunto, se exaspera y dice, ustedes no sirven para nada. Sí. Es decir, me insulta directamente. La primera reacción de ella fue insultante. Ujú. Entonces, como ella dijo eso y después se dio todo este diálogo, yo le dije, bueno, acá se da cuenta, ¿no es cierto?, lo que hemos aportado al debate, porque creo que también lo dije en ese párrafo. Yo realmente con esta pregunta creo que hicimos un aporte al debate, un aporte a la ciudadanía en el sentido de poner en claro qué pensaba la candidata oficial del tema Maldonado. Y creo que, digamos, el debate ayudó a colocarlo sobre el tapete. Digo esto porque se le dio, con razón creo, ¿no?, mucho lugar a esta afirmación, a esta conjetura de que Maldonado podía estar en Chile, donde Carrió, bueno, reiteró una versión que ya hasta el propio gobierno, ¿no es cierto?, había dejado de lado. Pero Sí, después que había dice, descartado, inclusive el juez también Claro. en su momento lo había descartado. pero después dice algo que también hay que escucharlo con atención, porque ella dice lo siguiente, bueno, y si no está en Chile y fue un gendarme, bueno, metamos precio a ese gendarme, a los que lo encubrieron. Entonces aparece insinuado una suerte de plan B, que pasa por lo siguiente, bueno, si efectivamente se destapa esta situación de encubrimiento y se llega a la conclusión, ¿no es cierto?, de que que fue en un la gendarme. represión fue un gendarme, que esto se focalice en una persona, pero quede a salvo el poder político que ordenó esta represión.
Y acá, bueno, una ministra y un jefe de gabinete que estuvieron al frente de esto que ocurrió en el sur. Sí, de hecho ella ayer intentó defender a Patricia Bullrich y no le salió muy bien, porque dijo, bueno, puede tener errores, como diciendo, puede haber habido un error. Eso. Exacto, puede haber habido un error, sin embargo, actúa de buena fe. Pero bueno, cuando vos tenés un error en una orden que das, y pasa lo que pasó, claro. si es que esto se termina comprobando, ya es un error que te puede costar caro, como No, gobierno y por como... Por eso, el problema es el siguiente, un error, constituye, digamos, algo que involuntariamente alguien comete en el marco de acciones que lleva adelante. Acá, como decíamos en una época cuando nos manifestábamos, no hubo errores, no hubo excesos. También con la represión de la dictadura se decía que había habido errores y excesos. No, ¿por qué? No quiero comparar tampoco esto con la represión de la dictadura, simplemente estoy parangonando una frase, ¿no es cierto? Ahora, ¿acá qué ocurrió? El gobierno llevó adelante un operativo muy cuidadoso, muy premeditado, contra las comunidades mapuches del sur, en defensa de intereses económicos que están llevando adelante un acaparamiento de tierras desde hace mucho tiempo en función de grupos textiles como Benetton, ¿no es cierto?, y otros. Y más recientemente, todo lo que tiene que ver con el fracking, la minería en la zona cordillerana, ¿no es cierto? Entonces, esto colisiona con los reclamos de la comunidad mapuche. Y en una reunión que tuvieron poco tiempo antes de esta represión en Chile, el presidente Macri con la presidenta de Chile se trazó una especie de plan Cóndor contemporáneo para llevar adelante una operación represiva contra la comunidad mapuche. En este marco se produjo el episodio del 1 de agosto. Ahora, si eso se termina de comprobar y si es así, realmente sería muy grave, Marcelo. Yo lo leí, también estaba en conocimiento de eso, pero el tema es ver qué es lo que se habló en esa reunión y qué es lo que... Porque una cosa es que se haga todo dentro del margen de la ley y otra cosa es la represión ilegal fuera del margen de la ley. Claro, la cuestión es la cuestión de lo ilegal, ¿no? Porque en realidad hay una legitimidad política de origen en la represión que todos los que votamos Cambiemos, queremos, y que somos la mayoría del país, queremos que repriman en ciertas situaciones, particularmente a los que cortan rutas, etcétera, etcétera, con lo cual hay una legitimidad de origen por el voto, ¿o no? ¿Qué opinas, Román? No, yo creo, uno tendría que indagar respecto de qué es lo que votó la población. Si vos haces una encuesta, yo creo que si vos haces una encuesta... Las elecciones de las PASO están claras. Si vos haces una encuesta, yo no vi ningún folleto de lo que reparte Cambiemos en la calle, anunciando represiones violentas. La verdad que no vi ninguno, no vi nadie... que votara, ¿no es cierto? No represiones ilegales, pero la mayoría de los votantes de Cambiemos que no se paren trata, de cortar las rutas, que paren de cortarse las calles, que no haya no más se piquetes, trata solo, no se trata solo de represión ilegal. Acá tuvimos una represión que, no contó inclusive con la orden del juez interviniente, ¿no es cierto? Pero en el escenario en el cual se da, con un gobierno envalentonado, con la decisión, ¿no es cierto?, de ir adelante, está mal. Está mal. Ningún voto te da un aval para llevar adelante una represión violenta, inclusive contra la vida de las personas. Pero ¿cómo responde el Estado frente a la violencia? Cuando a mí me cortan la ruta, le pregunto, ¿no? O le tiran piedras a la meta de un ministro. Digo, el Estado no tiene que reprimirnos. ¿Qué otra opción que reprimir? ¿Qué otra opción hay? Decirle, dejar que me peguen. Acá estamos hablando de la desaparición de una persona. Sí, pero todavía no sabemos si tuvo que ver. Bueno, perfecto. Desapareció en el marco de la represión ordenada por el gobierno, no desapareció en otras circunstancias. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, esto es absolutamente inocultable. Luego viene el encubrimiento posterior. Porque el gobierno, apenas ocurrió esto, yo cuando le digo esto a Carrió, me refiero a una actitud política que tiene que ver con lo siguiente. Uno dice, al día siguiente de esto, dice el gobierno, queremos saber lo que pasó. Separamos a todos los gendarmes que intervinieron, iniciamos una investigación interna rápidamente. Sí, pero eso no fue lo que hizo el gobierno. No fue lo que hizo el gobierno. El gobierno inmediatamente comenzó a hacer circular versiones dirigidas a eximir a la gendarmería de cualquier responsabilidad. Y esto influyó en la investigación judicial también, porque la justicia en la Argentina no es independiente del poder político y es evidente que el juez Otranto, en las demoras para investigar,
en medidas de prueba que fue postergando, actuó bajo la influencia de este poder político que no quería colocar. Ahora, Marcelo, si el gobierno eximió a la gendarmería, entonces quiere decir que hay cadenas de mando más arriba, entonces hubo una orden, hubo una planificación. Por supuesto. Que lo hubo entonces, evidentemente. Por supuesto. Ahora, porque, o sea, primeramente nunca involucraron a la gendarmería. Nunca. Por supuesto. Siempre lo defendieron. Ahora, pero si, luego alguien puede decir, no, el gobierno no ordenó un crimen. Pero no se trata de eso. Pero perdón, lo primero hay que hacerse cargo de las consecuencias de una represión violenta. Disculpe, Ramal, el gobierno lo primero que hizo no fue entrevistar a 70 gendarmes y cruzar las llamadas telefónicas. Esa información permaneció encriptada y cerrada en la investigación, durante varias semanas. Ni siquiera se le dio al juez. Y en el día de hoy, el diario Página 12 pero existió, dice usted, sí, publica una foto. En el diario de hoy, Página 12 publica una foto donde se lo ve a Maldonado, una foto que fue encontrada en un CD de la Gendarmería, sí, y que permaneció oculta hasta el día de hoy. Lo vi. La justicia ahora está investigando si Pablo Nocetti, el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, en los días posteriores a la desaparición de Santiago, no le dio a la Gendarmería órdenes, anuncios, mejor dicho, de que la justicia podía llegar a requisar las camionetas que intervinieron en el operativo para que eso es la todo limpiaran, ahora material de ¿no es cierto? investigación. Todo esto tiene que ser investigado. Yo pienso incluso que debe intervenir el Congreso. ¿Crees que debería? Que debe haber una interpelación en regla a Patricia Bullrich. Hubo una interpelación ya. Sí, pero tiene que haber una interpelación en regla en diputados. Hay que llevar toda la documentación al Congreso y por lo tanto llevar... ¿Por qué? Porque el Congreso tiene que dirimir las responsabilidades políticas. Y este señor Gonzalo Cané, que está en seguridad, que dicen que él dio la orden de requisar los celulares, de requisar las llamadas. Mi compañera Miriam Bregman inició justamente una causa relacionada con este señor Cané por esta labor, digamos, de protección o de blindaje que habría llevado adelante en relación a todos los elementos o evidencias que podían aportar a la responsabilidad de la Hay Gendarmería. una posibilidad de que se perite el celular de Pablo Nocetti, ¿no es así? Bueno, eso es lo que aparentemente ahora es la medida que el juez ordenó, ¿no es cierto?, estaba ordenando. Marcelo, ¿van a ir a la marcha hoy? ¿Está convocada eso? Porque me llegó recién. Ahora, la marcha fue convocada por los organismos de derechos humanos, por supuesto nosotros tenemos la disposición de concurrir. Vamos a ver en las próximas horas, entiendo que, y lo venía viendo recién, que hay opiniones encontradas sobre el tema. Bueno, ahora lo vamos a considerar. Te digo esto porque recién Tati Almeida nosotros la sacamos temprano y dijo que no. Por eso, vamos a considerar todo esto, a tener una evaluación exacta también de qué posición adoptó la familia. Exacto. En función de esto vamos a tomar una determinación. Está bien. O sea, no está confirmado todavía. Claro, la marcha se convocó anoche y cuando los organismos de derechos humanos decidieron convocar esta marcha, por supuesto nosotros decidimos acompañarla. Ahora, vamos ahora a tomar nota de todas lo que estas novedades, estas posiciones que se están volcando, ¿no es cierto? Bueno, Marcelo, me quiero meter en las elecciones. ¿Esto puede influir en las elecciones del domingo? Mira, yo creo que no hay que hacer especulaciones sobre esto. Es difícil, no es agradable tampoco hacer especulaciones de este tipo. Creo que hay que actuar frente a una crisis como esta del modo que tus convicciones lo indican. Y cada ciudadano debe considerar las cosas de este modo. Es decir, yo lo que le pido simplemente a la población, a los oyentes de la ciudad de Buenos Aires, que traten de examinar todo con cuidado, que saquen sus conclusiones y que, bueno, en función de esas conclusiones, luego, naturalmente, tendrán que llevar adelante su voto, pero al día siguiente de la votación la vida continúa, todo esto tendremos que seguir discutiéndolo, pero no lo quiero asociar de ninguna manera a alguna conclusión respecto del voto. Mira, yo en el debate, cuando me tocó hablar, cuando me tocó preguntar, desenvolví varias posiciones políticas. Por ejemplo, tuve un intercambio con Lustó sobre el tema jubilatorio, sobre el tema educativo con otro candidato,
sobre las leyes que se votaron en la legislatura con venta de tierras públicas, desarrollé varias cuestiones. Pero en el caso de Carrió y de mi pregunta sobre Santiago Maldonado, creo que fue puramente informativa. Yo dije, bueno, a ver, ¿por qué usted no habló? ¿Tenías pensado esa pregunta? No, a ver, sí, no, ¿en qué sentido? Tenía un concepto del problema y una crítica que varias veces le hice a Carrió por este tema, es decir, que nunca había abierto la boca sobre el tema Maldonado durante 40 días y que cuando lo hizo fue para blindar a Patricia Bullrich, pero claro, ahí tuve la oportunidad de hacerle la pregunta en persona que antes había expresado bajo la forma de una crítica. En ese sentido sí existía. Lo que pasó fue algo a lo mejor más circunstancial, y es que por el sistema de preguntas que tenía el debate, por la mecánica del debate, yo tenía pensado que nunca me iba a tocar preguntarle a ella. Entonces cuando el conductor, cuando Marcelo Bonelli me dice, bueno, ahora Marcelo Ramal le pregunta a Carrió, yo no estaba preparado ni esperaba ese momento. Pero bueno, dije, ya que me toca preguntarle, le voy a preguntar lo que varias veces había dicho en este tiempo, en estos días. Entonces le pregunté por qué su silencio, y lo hice también pensando como una crítica ya no al gobierno, sino una crítica a ella. ¿En qué sentido? Poniéndose por un momento en el lugar de ella, yo me imagino que después de las PASO, con el 50% de los votos, ocurre todo esto, yo me siento ante el gobierno y le digo, mire, señores, tengo que darle una respuesta a mi electorado. Me votó la mitad de la ciudad. Yo les debo una explicación a ellos y ustedes en el gobierno me deben una explicación a mí. La explicación la dio, puede satisfacerle a algunos y a otros no, pero la explicación ella la dio, o sea, entonces, la interpelaste para que la dé. Claro, y entonces cuando le dije eso, me dijo, sí, efectivamente, tengo esta explicación. Bueno, y la explicación fue la negación. Esto de Chile. Bueno, dijo, tiene el 80% de posibilidades que esté en Argentina y estuvo, ¿no? Si es que es así. Bueno, pero, a ver, ¿por qué no dijo, por qué no lo dijo al revés? ¿Por qué no lo dijo al revés? Por unas encuestas uno lee cualquier cosa, uno lee el 20 o lee el 80. No, ella no dijo el 80, ella dijo el 20. Claro, y antes del 20 dijo varias veces lo de Chile. Sí, lo dijo, es verdad. Lo dijo varias veces. Después la volvieron a entrevistar y dijo que ella tenía sus propias investigaciones. No sé, realmente no entiendo una persona que investiga por sí misma. Que ni siquiera sabe la RAM, por ejemplo, porque ella asignó RIM, cuando RIM es Regimiento de Infantería de Montaña. Pues, yo no tengo capacidad de investigar nada. Si quiero que algo se investigue, me presento en una fiscalía y le pido a un juez que lo haga. Sí, eso es muy raro. Marcelo, en relación a la situación económica, para meterte puntualmente en propuestas, ¿qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa con el desempleo o con el trabajo? ¿Qué pasa con una reforma laboral, si es que se viene? ¿Cuál sería la posición del Frente de Izquierda frente a estos temas? Bueno, mira, la inflación es un resultado casi necesario de la política oficial. Y tiene dos patas, digamos, una pata monetaria, te diría, y otra que no es monetaria. La pata monetaria se relaciona con este fenómeno de bicicleta financiera, donde el gobierno está tomando 105 mil millones de dólares, claro, se habla, ¿no? En un exactamente, alrededor de 100 mil millones de dólares de deuda. Bueno, y esta deuda luego se monetiza, es decir, cuando ingresa al país, el Banco Central tiene que emitir los pesos necesarios para comprarla. Ese es un mecanismo que la gente mucho no entiende. O sea, entran dólares y se emite la cantidad de pesos de los dólares que entraron, los o el dólares, equivalente. Lógico, los dólares no los podemos transformar en pesos legal, claro. Mágicamente. Argentina no tiene dólares. No, está bien, pero es para que la gente lo entienda. Claro, entonces esos dólares, para convertirse en pesos, tienen que tener su contraparte en pesos. El gobierno podría comprar esos dólares si tuviera un superávit fiscal. Es decir, si gastara, ¿no es cierto?, menos de lo que ingresa. Y en ese caso no tendría que emitir. Como eso no ocurre, debe emitir para comprar esos dólares. Bueno, hasta aquí esto lo podría decir también un economista neoliberal. Tal cual, sí. La única observación es la siguiente: ¿por qué no tiene ese superávit fiscal? Y ahí es donde discreparíamos con un economista liberal.
el economista liberal diría, bueno, no tiene ese superávit fiscal porque gasta mucho en hospitales, en escuelas, en salarios, etcétera. En subsidios. Claro, la realidad es que ese déficit fiscal está originado en parte a exenciones y subsidios a grupos empresarios y en parte al propio pago de los intereses de la deuda. Porque Argentina está inmersa en ese círculo, perverso de la deuda, donde se toma deuda para pagar la propia deuda. La propia deuda. Pero también porque el Estado no genera ingresos genuinos. O sea, solamente administra impuestos, ese es el problema. A ver, el Estado no tiene ingresos genuinos porque efectivamente el déficit es fundamentalmente un subsidio al capital, bajo la forma de beneficios a grupos empresarios o de pago de intereses de la deuda. Entonces, esos pesos el gobierno no los logra absorber del todo y son un factor inflacionario. El otro aspecto del tema no es monetario y tiene que ver con lo siguiente: el gobierno convalida esa mayor inflación con los aumentos de tarifas, con aumentos de otro tipo de impuestos, y bueno, naturalmente eso va generando, ¿no es cierto?, una presión alcista importante. Hay un elemento que se ha incorporado a esto, que es la inflación inmobiliaria. Sí. Que hay que tomarla en cuenta en la ciudad. Sí, como al otorgarse créditos también está generando un boom inmobiliario que hace que los precios de las propiedades también suban. Como la oferta de propiedades no acompaña esa demanda, los precios de la propiedad suben y esto implica un elemento que se ha dicho poco, pero es importante. Sí. La gente que ahora está tomando préstamos hipotecarios en uvas y que compra propiedades, está comprando propiedades sobrevaluadas. Y esto es una alerta importante porque si en algún momento, en España, lógico, en ese España. valor cae el valor de la propiedad, pero no el monto de la deuda. Y esto implica un quebranto. Entonces, ojo que no estemos alimentando Está una bien burbuja. alertarlo, está muy bien alertarlo porque en España pasó algo similar. Sí, lo que pasa es que uno no compra viviendas para especulación financiera, digo, en estos créditos por lo menos los primeros, que son por para lo menos los primeros. O sea, el de segunda pero vivienda. Justamente estamos hablando de personas que no están especulando, sino que quieren vivir. No, de la gente que al compra. Al que tanto le da cuánto vale su casa, si no lo que importa es tener un techo. De ninguna manera, estás equivocado. Porque pasa lo siguiente: esa persona tiene una hipoteca con un determinado valor. Sí, yo tengo una hipoteca. Y un monto de deuda que puede en determinado momento ya no coincidir con el valor de la hipoteca, aunque sea tu vivienda única. Son dos problemas diferentes. Pero tiene que poner en relación con el ingreso, supuestamente, no con el valor de la vivienda. No. O sea, la vivienda puede valer menos y usted dice que la termino no pagando importa, más. Vos tomaste una deuda. No es lo mismo. Vos tomaste una deuda por 100 y tu propiedad vale 100. Si en algún momento tu deuda pasa a valer 110 y tu propiedad vale 70, claro, vos tenés un problema. Obvio, yo tengo un departamento que lo perdí en dólares, perdí el 40% de valor en dólares. Bueno, y la cuota sigue siendo 3.000 pesos. Eso constituye un problema. Es un problema. Por supuesto que si uno no se muda y no se va a vivir, se queda en su casa, la mayoría de personas lo que quieren es una casa y no alquilar, ¿o no? No, pero no importa, tu patrimonio... Pero perdiste patrimonio. Por supuesto. Pero yo lo entiendo desde la lógica económica, no es que no lo entiendo, lo entiendo perfecto. Lo que digo es, para la persona que compró esa casa, el chico de 20 años que se compró un departamento y que lo va a pagar hasta los 40... Está viviendo, o sea, lo que vos decís está bien, pero eso no deja de ser un problema. Pero no deja de sufrir una pérdida, una confiscación. ¿Y quién ganaron? Pero, los bancos. Bueno, Armando Pepe decía esto el otro día. Por supuesto. Ahora, después tenemos el impacto sobre los que ni siquiera pueden llegar al préstamo UVA, que son los que pagan un alquiler, porque esa inflación inmobiliaria luego golpea, ¿no es cierto?, en el valor de los alquileres. Entonces, bueno, todo esto pone la lupa muy fuertemente sobre la cuestión del salario, que en estas condiciones va a seguir cayendo en la Argentina, el valor de las jubilaciones y, más de conjunto, ¿no es cierto?, las condiciones laborales. Vos señalaste el tema de la reforma laboral. Sí, ¿qué pensás de eso? Porque se dice debatir gremio por gremio, que no va a ser una reforma general como fue en la brasilera. Sí, yo creo que en esto hay una falacia, porque creo que el gobierno, con esta cuestión del gremio por gremio, está tratando de minimizar la cuestión. Pero pasadas las elecciones, el problema de la reforma laboral se va a volver a plantear como una cuestión que tiene que debatir el Congreso. Y en este punto hay cuestiones que efectivamente se quieren colocar a la discusión. Por ejemplo, un blanqueo laboral
que tendría como contraparte una rebaja de aportes patronales, una nueva rebaja de aportes patronales, que sería un golpe importante a las cajas previsionales. Sobre este tema de la reforma laboral, digo, para problematizar las cosas, ¿no es cierto? Simplemente para no decir que uno se opone y punto. Examinemos el argumento del gobierno. El gobierno dice lo siguiente, que rebajando, digamos, las condiciones laborales y las conquistas del mundo del trabajo, las empresas estarían más dispuestas a tomar personal. Miren lo que pasó hace 15 días con esta empresa petrolera de origen chino, Sinopec, que estaba, ¿no es cierto?, en la cuenca del Golfo San Jorge. En el Golfo, sí, San Jorge en el sur, sí. Bueno, esta empresa consiguió que el sindicato petrolero le apruebe un régimen de trabajo flexible. Sí. Es decir, que se aprobó en ese lugar una reforma laboral. Y semanas después la empresa anunció su retiro del país. Porque no le resultaba viable a los precios del petróleo existentes. Es interesante el ejemplo, porque ahí el movimiento obrero cedió, y sin embargo la empresa se retiró porque los factores que llevan a que se quede o se vaya pasan por otro lado. Entonces se le está reclamando al movimiento obrero un sacrificio que probablemente sea estéril y a lo único que conduzca es a abaratar el costo del trabajo de los que ya están al reemplazar trabajadores antiguos, con convenio, con conquistas por otros precarizados, sin que eso implique, ¿no es cierto?, una mayor creación de puestos de trabajo. Entonces, es muy importante defender estas conquistas laborales. Se viene indudablemente una ofensiva en este punto, y creo que en ese punto el electorado, ¿no es cierto?, la persona que hoy está mirando a quién votar, tiene que ver a la izquierda como probablemente quien va a llevar adelante esta defensa, ¿no es cierto?, de conquistas agraviadas con mayor energía, con mayor determinación. ¿Por qué, viste que desde el espacio de Unidad Ciudadana, Unidad Porteña, dicen que ellos son la opción para ir en contra de estas conquistas? ¿Por qué sí la izquierda y no Unidad Ciudadana? A ver, el problema es el siguiente. El planteo de Unidad Ciudadana, nosotros pensamos que está desautorizado desde varios flancos. Por un lado, la expresidenta se ha volcado, y es muy claro que de un planteo que parecía en un primer momento rechazar al Partido Justicialista, ahora se ha recostado. Sí, terminó el acto haciendo. Por eso, haciendo la B, y no solo con el Partido Justicialista, sino también con la burocracia sindical. Sí, se calzó el gorro de la UOCRA de Gerardo Martínez. Sí. Entonces ocurre lo siguiente: ese Partido Justicialista, en las gobernaciones, en el Senado y en parte en la Cámara de Diputados, es el que viene consensuando una política de ajuste con el macrismo. Y luego son esas cúpulas sindicales que Cristina... Lo hemos hablado muchas veces en la legislatura eso, con la venta de tierras. Lo hemos hablado muchas veces. En el debate, Filmus me hace esta pregunta. Y yo le saqué una carpeta que decía Pactos Pro K, y le dije, mira, los diputados que vos llevás en tu lista, cuando eran legisladores, votaron todas las leyes de tierras públicas con el macrismo. Entonces, está flojo de papeles. Ahora, lo de él tenía un fuerte componente de maniobra. ¿En qué sentido? Dice, bueno, firmemos un acuerdo de que nosotros nunca vamos a firmar la reforma laboral. Nosotros no necesitamos firmar ningún acuerdo, nosotros no la vamos a votar. Si ustedes quieren, no la voten tampoco, pero me daba la impresión de que Filmus me estaba pidiendo una especie de certificado de buena conducta. Digo, ganátelo vos solo, no se lo pidas a la izquierda. ¿Y con debido qué van a hacer, Ramal? Mirá, era una pregunta que la teníamos pendiente de hacértela. Sí. Mira, me gustaría recapitular un poco, porque este es un tema que dio mucho origen. Hace cosa de 2 meses, el oficialismo en la Cámara de Diputados pidió la expulsión de Julio Devido, alegando inhabilidad moral. Nosotros rechazamos esto, no por Julio Devido, a quien consideramos efectivamente que es un corrupto, que llevó adelante operaciones terriblemente negativas para el ferrocarril, para una cantidad de cosas donde intervino. Pero el precedente de separar a un diputado
por inhabilidad moral, una figura que en definitiva se la están imputando otros diputados que a sí mismos se declaran moralmente hábiles, ¿no? Es decir, se convierten en jueces de la moralidad de unos diputados por otros. No había un pedido judicial. Claro, nos pareció un precedente político peligroso y antidemocrático. Con ese mismo principio se podía desatar un reguero de expulsiones sumarias de unos diputados por otros. No nos parecía bien, y entonces, no por debido, sino por defender un principio democrático, no lo aceptamos. En aquel momento dijimos algo muy claro. Otra cosa es que un juez, avanzada una investigación y considerando que es necesario para esa investigación, pida el desafuero de Julio Debido. Ahora en esa situación haremos el debate, veremos los antecedentes y lo vamos a votar. Bueno, este es el caso. Nosotros vamos a ver cuando esto llegue al Congreso, es decir, queremos que ahora el Congreso se reúna, que se reúna la Comisión de Asuntos Constitucionales, queremos ver las razones de la Cámara, y vistas esas razones, vamos a votar el desafuero. No vamos a... A ver, el fuero parlamentario, quiero esto también aclararlo porque también se dicen cosas terribles, ¿no? Como que el fuero es un privilegio para que un diputado la pase bien o cosas así. El fuero parlamentario es una conquista democrática. Tiene que ver fundamentalmente con lo siguiente: el Parlamento es la única institución del Estado que emana de la representación popular. Es decir, es un tribuno político. Esto viene de la época de la Revolución Francesa. El fuero implicaba la posibilidad de que el parlamentario exprese sus opiniones sin que otros poderes del Estado, cuya electividad o era inexistente o era dudosa, pueda defenderse. Ahora, el fuero nunca es un arma del parlamentario contra el resto de la población. Es decir, si un parlamentario comete un delito, actúa, supongamos, con violencia de género, vamos a tomar un caso, ¿no es cierto? Es una acción violenta contra una mujer, o un delito, un robo, lo que fuere, bueno, no se puede esgrimir el fuero contra una situación de este tipo. Ahora, ojo, porque la destrucción de los fueros como principio político es un acto antidemocrático. Tengo un montón de mensajes a través de las cuentas de Twitter, de Facebook, así que seguramente después las vas a poder ir viendo vos también, que estás copiado, y responder a medida que se pueda, porque la verdad que son muchísimos. Como siempre, yo no tengo más que agradecerte que hayas venido a Radio Sónica, tantos años que nos conocemos, que venís a este programa, que hablás sobre los temas de la ciudad, sobre los temas nacionales, y bueno, éxitos el domingo, y seguramente después de este domingo hablaremos a ver cómo le fue al Frente de Izquierda. Entran dos diputados. Bueno, la aspiración nuestra es, por un lado, llegar al Congreso Nacional. Entendemos que los sondeos en este momento nos están dando entre 5 puntos y medio. Tendríamos que llegar a los 6 puntos para ingresar al Congreso Nacional, y con ese resultado ingresaríamos como legisladores a Miriam Bregman y a Gabriel Solano. Bueno, este es el cuadro y este es el punto, digamos, al cual aspiramos. Hemos recibido un aliciente importante en las últimas semanas, un conjunto de dirigentes políticos, culturales, personalidades que no adscriben al FIT, sin embargo han decidido apoyar mi candidatura en la de Miera. Entre ellas. Sí, Claudio Lozano, Alcira Argumedo. Periodistas también se manifestaron a favor de ustedes. Beatriz Arlo, Roberto Gargarela. Bueno, quiero agradecer, ¿no es cierto?, ese apoyo, particularmente porque viene de gente que no piensa como nosotros, pero valora lo que podríamos llegar a ser. Sí, lo de Sarlo a mí me sorprendió, debo decirlo. Sarlo era maoísta, militante maoísta, con lo cual no sorprende mucho. Pero a mí particularmente, yo pensé que no lo iba a decir públicamente, así. Sí, militaba, repartía panfleto en la calle Corriente del Maoísmo. Vos tenés un poco. Muchos años. Hace muchos años. Hace muchos años. Bueno, Marcelito, gracias. Gracias. Marcelo Ramal, como siempre, posibilidades de votarlo al Frente de Izquierda de los Trabajadores. Frente de Izquierda de los Trabajadores. Gracias por venir a Radio Sónica. Ramal Bregman. Bueno, gracias por haber compartido
todo el día de hoy. Analía, será hasta mañana. Hasta mañana. Lo mismo Camila. Hasta mañana. Marcelito, de disculpa, no entró la columna. Está bien, lo hacemos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias a Álvaro Almada, que hizo el cambio con Jonathan Esteban. Gracias a los alumnos y estudiantes de Éter que vienen a hacer sus prácticas profesionales, como siempre, aquí a Radio Sónica. Nos escuchamos, nos vemos también por las cámaras. Pueden revivir esta entrevista en el canal de YouTube en minutos nada más.